NSE Producciones presenta Misiones y evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización. Con esta música suave nos ponemos a pensar en Brasil, porque resulta que, María José, en Brasil los carmelitas en este quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa han puesto en marcha una misión que promete mucho, ¿verdad? Gracias por traerla aquí. ¿Qué tal, hermana Carmen? Pues sí, una misión difícil que ellos van a llevar a cabo en el estado de Pará, justamente en el corazón de la selva amazónica. ¿Y qué tiene que ver Santa Teresa? Pues al comenzar esta misión en el quinto centenario de su nacimiento, toda la misión va a llevar su nombre y está puesta bajo el amparo de esta santa. Es muy bonito porque es un territorio muy grande, son 53.000 kilómetros cuadrados, con una población que vive en aldeas muy dispersas. La mayoría, más del 90% es población indígena, unas 30.000 personas en total, sobre todo del pueblo Mundurucú y algunos también indígenas Apiaca. ¿Sabes qué? Es divertido para nosotros que el nombre de la ciudad más importante de esta región, Jacareacanga, significa cabeza de yacaré, que es cabeza de cocodrilo, de caimán, ¿eh? Es el nombre de... Y el 96% de la misión está en la selva. ¿Qué pasa? Que acceder a estos lugares, imagínate, es dificilísimo. O sea, solo se puede hacer en lanchas motoras, también cuando el tiempo lo permite. Y lo que es precioso, hermana, y un gran motivo de alegría es que todas estas 30.000 personas llevaban 5 años sin poder ser atendidas por ningún sacerdote. No había sacerdote, antiguamente habían estado allí los franciscanos, pero luego por circunstancias tuvieron que dejar la misión y llevan 5 años espiritualmente desatendidos. Imagínate qué alegría para ellos que alguien pues tome de nuevo esta misión. Exacto, esta ciudad de Jacareacanga vemos que es una pequeña ciudad de unas 6.000 personas que también son indígenas, y fíjate que no solamente los que viven ahí aislados en la selva no han visto un sacerdote desde hace 5 años, sino que incluso en esa ciudad tampoco. Sí, tampoco. Entonces, claro, va a ser algo totalmente esperanzador para la población. Imagínate los niños, los jóvenes de ahí, el recibir los sacramentos, el ser evangelizados va a cambiar totalmente el ambiente. ¿Y qué cuentan los misioneros que han sido destinados a la misión nueva de Santa Teresa en Brasil? Están contentísimos, además saben y notan que les están esperando con muchas ansias. Por ejemplo, cuenta uno de estos misioneros que los indígenas, en cuanto saben que eres el pain, le llaman allí el sacerdote, el padrecito, pierden todos los miedos y te invitan enseguida a que visites sus aldeas. Y él dice con un poco, pues así de ironía, dice, claro, luego cuando hablas con ellos te das cuenta de que esta invitación a la aldea, pues no es una aldea que está a la vuelta de la esquina, sino que significa un día, 2 o a veces 3 días en canoa para llegar a esta aldea. Bueno, son unas 70 aldeas desperdigadas, algún pueblo también que no es de indígenas, es de personas blancas. Dice que saben, tienen claro que tendrán que pasarse muchas semanas al año simplemente viajando de un lugar a otro, la mayor parte del tiempo por los ríos, también a veces por carreteras que no siempre son transitables, solamente son transitables en época seca, porque en época de lluvia se convierten, evidentemente no están asfaltadas, entonces se convierten en un barrizal que
vamos, es imposible transitar por allí. Por eso también, hermana, desde esta misión nos piden ayuda, porque lo que necesitan más urgentemente para empezar ya y poder dar fruto enseguida es una lancha, una lancha en condiciones para no tener que Con ir en motor. canoa. Claro, imagínate, hermana, estamos hablando. Y además de los cocodrilos, ¿eh? Claro, pero es como trasladarse Sí, a hace otro siglos y mundo, poder claro. llegar realmente hacia las personas, porque si no, te imaginas esos misioneros con las ganas de trabajar, de hacer algo, y días remando, pues es una pena, ¿no? Que no puedan llegar rápido, lo mismo que una camioneta 4x4, para transitar por la selva también la piden. Sabemos también que es un momento de tensión para esta población indígena, porque hay dificultades con el gobierno, quieren instalar ahí un enorme complejo hidroeléctrico, y entonces va a haber que usar de mucha comprensión, de mucho diálogo, para que no se trate como de un abuso de estos pobladores, sino que todo vaya con paz y que sea, pues no sé, un agente de progreso para ellos, no de robarles su modo de vida. Claro, sobre todo los misioneros están pidiendo que las personas que tienen que ser desplazadas por esta construcción, pues sobre todo que sean reubicadas de una forma digna, que se tenga en cuenta lo que ellos necesitan y que se les trate con la dignidad que merecen. Este es uno de los retos de los misioneros. Están contentísimos en esta nueva misión. Vamos a encomendarla, si te parece, todos juntos, como ellos lo han hecho a Santa Teresa. Estamos seguros de que va a hacer mucho bien y es siempre un motivo de esperanza y de dar gracias a Dios por estas personas valientes que no... Además fueron ellos mismos, algunos de estos misioneros pidieron ser enviados allí. y fueron a los superiores y para pedir poder abrir esta nueva misión. O sea que es una iniciativa que surgió muy valiente, de los propios misioneros que dijeron, bueno, yo me entrego, si nos das permiso para abrir esta misión, pues yo voluntariamente voy a ir allí a trabajar. Algo muy bonito y que nos llena de alegría. Bueno, para que vean que la vida misionera no tiene nada de aburrida y si hay alguna persona valiente entre ustedes se puede apuntar. Y seguimos hablando de valentía. De otra manera, resulta que tenemos un caso heroico, ¿verdad?, para narrar, que has traído también actual, que ha tenido lugar durante la masacre del 15 de marzo 2015. Quisiera que nos expliques en Pakistán lo que ha ocurrido, porque la verdad es totalmente admirable y no se explica si no es por una fuerza de Dios. Se trata de un joven heroico, un joven que había sido en su día alumno de los salesianos, o sea, él había crecido con la fe, ¿no?, y acostumbrado al servicio a los demás. Es el barrio de San Juan, en la parroquia de San Juan, en un barrio de Lahore, donde sabemos que los cristianos son todavía muy perseguidos. Tienen que tener vigilancia en las iglesias porque se sabe que cuando se está celebrando la Eucaristía es cuando más peligro hay de bombardeos, de también terroristas suicidas, pero en ese momento resulta que los guardias que tenían que estar atendiendo lo que pasaba estaban mirando un partido de cricket por televisión y se coló un terrorista cuando la parroquia estaba totalmente llena. Este joven que le vio enseguida se dio cuenta al verle, ¿no?, que llevaba explosivos dentro de... O sea, era un suicida. Era un suicida, un terrorista suicida, y él se dio cuenta de que llevaba explosivos atados al pecho y intentó frenarle y hablar con él para que no entrara a la parroquia. Cuando vio que las palabras, que él no respondía a estas palabras, lo que hizo de una forma absolutamente generosa en ese momento se le ocurrió, para intentar salvar a todas las personas, se abrazó a este terrorista para que la explosión, él con su cuerpo, la parase, la parase lo más posible para que no llegara el daño. Y escudo. Realmente, hermana, con este gesto ha salvado muchísimas vidas, aunque igualmente en este atentado hubo varios muertos y heridos. La masacre hubiera sido mucho mayor si este joven
no hubiera dado su vida por las personas que estaban en la parroquia. Pues esta es una información de la agencia salesiana ANS. Acas, por supuesto, perdió la vida, pero como tú dices, salvó la de otras muchas personas que estaban, recordémoslo, en la Santa Misa, o sea, no haciendo ningún mal a nadie y que en ese momento sufrieron este ataque suicida. También supongo, me pongo en el lugar ahora de los guardias que estaban mirando un partido en lugar de cumplir su misión. También ellos, qué responsabilidad en estos momentos y qué reflexión, ¿no? Este joven, yo no sé su familia cómo habrá reaccionado, pero vemos que el ambiente de los cristianos en Pakistán actualmente es así, o sea, es de una valentía que nos deja a todos apabullados. Que nos cuenta, por ejemplo, en esta agencia de noticias salesianas, que es constante el acoso contra los cristianos y que tristemente las autoridades no hacen lo suficiente. Ya no se sabe si porque está todo tan revuelto que es que ya realmente no pueden parar esta violencia contra los cristianos, pero que realmente los cristianos están sufriendo muchísimo. Dicen los salesianos que hay momentos en que la única esperanza que pueden tener es en la ayuda de Dios, porque humanamente no ven ninguna salida a esta situación, y que a la que invocan siempre pues es a nuestra Madre del Cielo, ¿no? A la Virgen María. Hay que decir que hubo este atentado en la Iglesia Católica de San Juan, pero que minutos más tarde hubo también un atentado en una iglesia protestante. Y fue muy bonito lo que dijo el Papa, hablando de, porque claro, los atentados no son solamente contra católicos, sino también contra otros cristianos. Y él decía que la sangre, quizá lo que no hemos sabido hacer con nuestras palabras o con nuestra humildad, la sangre de los mártires es lo que nos está uniendo. Es una frase que él repitió y que a mí me ha hecho mucho reflexionar, y realmente es así. Ellos también, nuestros hermanos protestantes, están dando la vida por su fe, están siendo perseguidos en estos momentos y evidentemente merecen toda nuestra atención y toda nuestra oración también por ellos. Por supuesto. Al norte de Irak vamos ahora a compartir otra experiencia de un sacerdote iraquí, él mismo, que perdona también a los terroristas islámicos. Se trata del padre Douglas, que María José aún lleva en su pierna las balas que le han disparado y sabe lo que es decir misa mientras cae al lado un misil. Imagínate, y no dejar de decir misa por eso, porque claro, la gran tentación es decir, bueno, entonces me voy a esconder en un, no sé, en algún refugio antibalas o algo así. Pues no, y él estaba celebrando misa y su iglesia explotó por una bomba yihadista. Pero lo más fuerte de todo, la bomba más grande no es esa, es ver cómo el testimonio común de los cristianos de Irak es el perdón a los enemigos. Y tú has traído la misma voz de este sacerdote con la traducción, ¿verdad?, de este testimonio. Vamos a escucharle, es impresionante porque cada día en este programa conocemos a héroes, ¿eh? Realmente son personas que han perdido todo, que han intentado ser asesinados. Él, como veremos, también además estuvo secuestrado, fue torturado. Bueno, pues para nada piensa en la venganza, para nada piensa en enemigos, sino al contrario. Eso es lo maravilloso, hermana, que no malgastan ni un segundo en mirar atrás. O sea, solo piensan en construir, en seguir adelante y en hacer todo el bien posible. Es algo que a mí... Maravilloso. O sea, de verdad es un testimonio maravilla. cristiano. Es que, ¿sabes que la palabra mártir quiere decir eso? Testigo. Entonces, claro, son cristianos que, como tú me comentabas fuera de antena, convencen totalmente porque pues ahora mismo en Medio Oriente, en estos países, norte de Irak, hemos hablado también de Pakistán, cristiano es prácticamente sinónimo de una persona heroica, entonces que es capaz de dar su vida por la fe. Entonces, claro, ojalá nosotros, cristianos de Occidente, donde a veces nos dejamos llevar como de un pesimismo o de pensar que la Iglesia pues va a decaída, veamos que no es así y que la
fuerza de la Iglesia en estos momentos está en estos hermanos nuestros, como oiremos también al Papa meditar en ello. Pero escuchemos la voz del padre Douglas. It is not just the time for forgiveness. It is not the time for words. It is the time for work. I ask my Lord to not lose this opportunity. One time they blow up my church. One time. Ahora no es momento solo para perdonar, no es momento de palabras, es un tiempo para trabajar. Yo le debo a mi Señor no desperdiciar esta oportunidad. Una vez hicieron explotar mi iglesia, una vez me atacaron durante la misa con misiles, un día me dispararon en la pierna, las balas siguen en mi pierna izquierda. Fui secuestrado durante 9 días, casi me quebraron los dientes, la nariz, lo hicieron en nombre de Alá. Los tengo que perdonar, no porque tengo que hacerlo, no porque es una orden. We have to forgive because to let the grace transfer from generation to generation. Hemos de perdonar para que la gracia pase de generación en generación. Will close the way to the grace of God. Si no lo hacemos significa más odio y dolor y así cerramos el camino a la gracia de Dios. We still like salt and light. Seguimos en este país como cristianos, seguimos como sal y luz. In my generation. But we have to take care about kids. No importa lo que pase conmigo o con la gente de mi generación, pero tenemos que cuidar a los niños. Ellos son el futuro. Si no cuidamos a nuestros niños ahora, la siguiente generación del ISIS, los terroristas islámicos, no estará de nuestro lado. Son palabras impresionantes del padre Douglas. Además, yo veía el vídeo de estas palabras y sobre todo ver su serenidad al hablar, su tranquilidad cuando él está contando que todavía lleva en su pierna las balas que se han quedado ahí incrustadas, las balas que le dispararon, pero nunca, es lo que te digo, nunca mirar atrás, sino al futuro. Él ya está pensando en los niños, en educarles, en la siguiente generación, sí. O sea, él ya está, y además con esa tranquilidad de decir, bueno, ¿qué importo yo? Da igual, o sea, lo importante es que la gracia de Dios se transmita, que la gracia de Dios llegue a otro, y yo quedo como, lo dice claramente con esta voz, no importa lo que me pase a mí, no importa lo que le pase a mi generación, lo importante es que dejemos que Dios actúe, que ayudemos a que Dios actúe en el mundo. Es extraordinario, por eso realmente en estos casos se cumple aquello de que sangre de mártires, semilla de cristianos, porque Jesús no puede dejar de ayudar a sacerdotes así, que además están dando un testimonio, se oye el ruido ambiente, o sea, claro. Ahí ante su gente, me imagino, pues eso, cuando le disparan o así, cuando vuelve a celebrar el domingo siguiente, no hay en sus palabras ni pizca de llamada a la venganza, ni muchísimo menos, es un testimonio viviente. Realmente demos gracias a Dios por estas personas que nos están dando una lección impresionante. Hermana, si quieres, vamos a escuchar el Papa Francisco. Constantemente en los ángelus, en las audiencias, nos está pidiendo que nos acordemos de nuestros hermanos perseguidos, nos está pidiendo que recemos, que oremos por ellos, que nos sacrifiquemos por ellos. Si quieres, vamos a escucharle hace unos días, el Domingo de Ramos, recordando a nuestros hermanos cristianos perseguidos. Non rinnegano Gesù e sopportano con dignità insulti e oltraggi. Lo seguono sulla sua via. Possiamo parlare in verità di un nugolo di testimoni. Hermana, dice, no reniegan de Jesús, le siguen en su camino, ese camino a la cruz, y podemos hablar, dice el Papa, de una nube de testigos, o sea, son muchísimos los testigos. El Papa de verdad se nota, y se nota cuando habla de ellos, porque se nota incluso en su cara, en su semblante serio, ¿no? Como tiene eso. La persecución de los cristianos es algo que tiene clavado y que en el pensemos corazón. Por un momento qué puede hacer él. Porque claro, esto es un problema mundial
en el que él ciertamente ora y ciertamente está actuando en nombre de Jesús, pero no lo puede hacer por la violencia. Seguramente también, no solo por la oración, sino por vías diplomáticas, está actuando a través de misioneros que hablan a su vez con jeques islámicos y demás. Pero qué labor tan delicada, ¿no? Porque claro, si él hace, no sé, un llamado a la indignación general, pues puede tener consecuencias muy graves de una conflagración mundial. Entonces también él como tiene que evitar una guerra, pero a la vez defender la dignidad. Por eso debemos también en estas circunstancias orar por el Santo Padre para que Dios le dé la fortaleza, le dé la sabiduría, le ponga en su boca las palabras necesarias. Lo que está claro es que nuestra oración sí que esto está clarísimo, nuestra oración es necesaria. Yo estoy muy contenta y quiero agradecer mucho a las personas que nos están escuchando porque pedimos en el Facebook de NS Radio que nos uniéramos todos para rezar por Asia Bibi, esta cristiana que lleva 5 años encarcelada y que parece que su situación ahora mismo no está mejorando. Había un poquito de esperanza, pero parece que ahora estas esperanzas están decayendo por la situación de Pakistán y de las leyes en Pakistán, y que ella está acusada de blasfemia y está en peligro de ser ahorcada. Ya ha sido muy bonita la respuesta de los oyentes de NSE y de Radio Católica Mundial que se han unido en oración pidiendo a Dios la liberación de Asia Bibi. A mí pues, me ha confortado muchísimo, ¿no? Ver que a veces parece que somos indiferentes, pero no, hay mucha gente que no es indiferente a la situación de nuestros hermanos que sufren, y se ha visto en cuántos comentarios, cuántas respuestas de personas que dicen sí, yo voy a rezar, yo estoy ofreciendo, yo pido a Dios. Así que pues agradecer, y ojalá hagamos muchas más campañas y nos unamos para estas cosas. Es verdad, buenas. El Papa insiste también, y es verdad, nosotros no les podemos hacer llegar pues una ayuda material que también necesitan estos hermanos cristianos, porque se quedan a lo mejor sin iglesia o bueno, sin libertad, sin familia, sin salud, pero el confortar en la oración, nosotros sabemos lo que es cuando alguien reza por nosotros y comentamos, lo he notado, esa fuerza interior que te da ese, no sé, esa alegría y ese poder seguir adelante. Pues eso mismo sí que lo podemos hacer todos por nuestros hermanos. Nos vamos con la noticia siguiente, pero ¿querías comentar? Es que oía, para un poco siguiendo en la línea de lo que decías, que también me impresionó muchísimo un sacerdote que estaba en un campo de refugiados y realmente estaba en una tienda hecha, o sea, unas telas, contaba que están a 45 grados. Bendito sea Dios. Al sol, que no tienen medicinas, que ahora mismo en ese campo había una epidemia de enfermedad, que no tenían las medicinas. Un sacerdote, lo mismo, tranquilo, hablando de una forma pacífica, decía que se estaban cubriendo como podían de este sol, necesitaban agua, necesitaban medicinas, necesitaban todo, pero decía, le preguntaban a él, ¿qué es lo que más nos pides? Y él decía, no sabéis lo que significa un Ave María para nosotros. Decía él, ayudadnos con un Ave María. ¿No os dais cuenta de lo que es Ave María? Puede cambiar y lo que va a repercutir en este campo y en otros campos de refugiados. O sea, para que nos demos cuenta, muchas veces no creemos en el poder de la oración. O somos tan materialistas que pensamos que si no podemos hacer algo material, pues es como si no hiciéramos nada. Y no es verdad, ese no es un pensamiento cristiano. Tienes razón, ¿eh? Esto es una buena enseñanza. Y pensemos que con esa oración ferviente, aunque sea como el Papa, con ese dolor de ver que nuestros hermanos cristianos están sufriendo tanto, pero lo mismo, con ese dolor, pero sin violencia también, ¿no? Un dolor asumido con ellos. Siempre con amor, con caridad, como Cristo, pues se puede lograr mucho, ya lo creo. Pongámoslo en las manos de la Virgen, como dice siempre el Papa Francisco, del que seguiremos hablando en un próximo programa, que la Virgen nos guarde. Siempre dice así, que la Virgen nos cuide, ¿de acuerdo? Amigos, nos vemos pronto en Misiones y Evangelización. Gracias, María José. NSE Producciones presenta Misiones y Evangelización. Nadie es tan pobre que no pueda dar algo.
Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y evangelización.